Empezamos esta formación sobre el protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual, acoso moral y acoso o violencia contra las personas LGTBI del grupo La Mirsa. Este protocolo ha sido revisado y aprobado por los comités de empresa de fábrica y de oficinas y de laboratorios y ha sido aprobado por dirección el 23 de febrero del 2024. Este protocolo persigue los siguientes objetivos. En primer lugar, contribuir a la protección de la dignidad y la garantía de los derechos en el ámbito del trabajo, reconociendo el derecho de cualquier persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. En segundo lugar, prevenir y promover condiciones de trabajo que eviten situaciones de acoso, incluido cuando se producen en ámbito digital, siempre que sea en el ámbito del trabajo del grupo La Mirsa. En tercer lugar, informar, formar y sensibilizar a todo el personal en su deber de respetar la dignidad de las personas trabajadoras y su derecho a la intimidad. En cuarto lugar, formar a las personas referentes y garantizar un trato reservado de las denuncias que se produzcan. En quinto lugar, disponer de un procedimiento de intervención y de acompañamiento para atender y resolver situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral con la máxima celeridad y dentro de los plazos que establece este protocolo. En sexto lugar, adoptar medidas disciplinarias oportunas cuando se produzcan vulneraciones de las normas básicas establecidas por la investigación o por negligencia en el tratamiento o resolución de la situación. Y en último lugar, establecer medidas de apoyo y acompañamiento a la persona afectada. ¿Cuándo se aplica este protocolo? El hecho determinante de la aplicación de este protocolo es la relación de causalidad entre el acoso y el trabajo. Es decir, la situación de acoso no se habría producido si la persona no hubiera prestado sus servicios en o para el grupo La Mirsa. Por lo tanto, el elemento clave es entender cuándo podemos considerar que estamos en un entorno laboral del grupo La Mirsa. El elemento que determina que se aplica el protocolo del grupo La Mirsa es que se produzca en el entorno laboral. Se considera entorno laboral el lugar de trabajo, sea este lugar un espacio público o privado, es decir, nos podemos encontrar en la oficina, en el despacho, en la fábrica, pero también nos podemos encontrar en casa o en algún espacio donde estamos teletrabajando. También en los lugares donde la persona se paga, en el comedor, en los aseos, en los vestuarios, en las instalaciones sanitarias del grupo La Mirsa. Cuando nos encontremos de viaje, en los desplazamientos, cuando participemos en eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo. En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, también cuando estas comunicaciones se realicen por medio de tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, a través del email o a través del WhatsApp, pero siempre con motivos laborales o espacios telemáticos que usemos en el trabajo, en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo o en otras actividades lúdicas o actividades organizadas por el grupo La Mirsa con carácter informal. Pueden ser comidas, cenas, ratos de ocio, actividades de team building o parecidos. Por lo tanto, es el entorno laboral lo que determina que podamos aplicar el protocolo. Es importante entender el concepto de entorno laboral. Si quedamos con compañeros y compañeras de trabajo y se produce alguna actuación que podemos considerar acoso sexual, si encontrarnos con compañeros y compañeras es una decisión libre que realizamos después del trabajo, no se puede aplicar el protocolo porque sí que son compañeros o compañeras de trabajo, pero no nos encontramos en ese lugar
por motivos de nuestro trabajo. Otra situación es si volvemos a quedar con estas personas, pero nos encontramos en un país extranjero, nos encontramos en una ciudad donde tenemos que dormir porque estamos trabajando en una conferencia para el grupo La Mirsa. En ese caso, si se produce esta situación que podemos considerar acoso, sí que podemos pedir la activación del protocolo. ¿A quién se aplica el protocolo? ¿A quién protege este protocolo? En primer lugar, protege a cualquier persona que preste sus servicios dentro del ámbito laboral del grupo La Mirsa y que tenga un contrato laboral con el grupo. También protege a cualquier persona que preste servicios o colabore con el grupo La Mirsa sin un contrato laboral, es decir, personas colaboradoras, personas visitantes, personas en formación o voluntarias, o una persona que se ha presentado en la empresa para realizar una entrevista para un puesto de trabajo. También se aplica al personal de empresas externas contratadas por el grupo La Mirsa y que presten los servicios a su nombre o en sus instalaciones, siempre que una de las personas que intervenga en los hechos pertenezca a uno de los dos grupos anteriores, es decir, una persona con contrato con el grupo La Mirsa o una persona que preste sus servicios o colabore con el grupo aunque no esté contratada directamente por el grupo. También puede activar el protocolo una persona usuaria de los servicios que presta el grupo, siempre que la persona denunciada sea miembro del grupo La Mirsa y la conducta se haya producido en el contexto de una actividad ofrecida o realizada por el grupo. Otra pregunta que es importante plantearnos es ¿quién puede acosar? Normalmente es fácil imaginar que siempre es una persona de un rango superior la que realiza este comportamiento de acoso. Pero no siempre es así. Es cierto, y es cuando nos encontraremos delante de un acoso vertical descendiente, cuando una persona con una categoría superior realiza acosa a una persona que está por debajo de su categoría. Pero también se pueden producir situaciones de acoso vertical ascendiente de una persona de una categoría inferior en relación a un comando o una persona de dirección. Otra posibilidad es que se produzca acoso horizontal entre colegas, entre personas que están en la misma situación o en la misma categoría, o como hemos visto puede ser también por parte de personas externas. Entremos a definir las diferentes tipologías de acoso que se recogen en este protocolo. La primera tipología es el acoso moral, conocido como mobbing. En el protocolo encontramos la definición y se considera acoso moral toda conducta, práctica o comportamiento abusivo o de violencia psicológica que se realice de forma prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos, órdenes o palabras que tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a una persona con objeto de conseguir un autoabandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo en su dignidad o integridad psíquica. Podemos diferenciar distintos ejemplos de acoso moral. Es solamente una lista de ejemplos, no es una lista de todas las situaciones que podemos considerar acoso moral. Pueden ser actitudes o comportamientos de tipo organizacional. Por ejemplo, anular o restringir por parte del superior las posibilidades de hablar a la persona y negarse a escucharla. Prohibir a los compañeros y compañeras que hablen con ella. Juzgar el trabajo de una persona de forma ofensiva. No ofrecer la información necesaria para trabajar.
o no asignar trabajos. También pueden ser actuaciones dirigidas a la vida personal y privada de la persona. Por ejemplo, realizar críticas insistentes sobre la vida privada de esta persona, reírse de sus discapacidades o limitaciones, imitar y hacer burla de su imagen, voz o manera de comportarse, desacreditar la reputación personal de una persona, ridiculizarla, atribuirle problemas psicológicos o enfermedades mentales. La tercera tipología de actuaciones que pueden ser acoso moral son acciones de violencia física o verbal. Por ejemplo, infligir maltratos físicos, realizar amenazas verbales o realizar gestos intimidatorios o con violencia física, gritar, insultar, despreciar de forma sistemática a una persona. La segunda tipología de acosos que recoge el protocolo es el acoso sexual. Consideramos acoso sexual cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseado, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Las principales características de este acoso sexual es que un solo hecho, por su carácter presuntamente delictivo o sumamente ofensivo, puede constituir por sí solo un caso de acoso sexual. No es necesario, no se pide su repetición en el tiempo. Si hay un tocamiento, si hay una situación de chantaje sexual que se pide tener sexo para continuar trabajando en la empresa, no es necesario que este comportamiento sea reiterado en el tiempo para considerar que nos encontramos en una actuación que es acoso sexual. La segunda característica es esta naturaleza sexual, estas connotaciones sexuales. Por ejemplo, que me manden un vídeo porno sin mi permiso o mi autorización puede considerarse acoso sexual. En tercer lugar, se trata de un comportamiento no deseado, no querido por la persona que lo recibe. No hay consentimiento. Yo puedo aceptar hablar de mi vida sexual con un compañero de trabajo y, por lo tanto, compartir intimidades. En este caso, hay consentimiento, no es un comportamiento que puede considerarse acoso sexual. Pero si me veo obligada a explicar detalles de mi vida sexual porque me encuentro en una situación intimidatoria, en ese caso el comportamiento no es consentido y por lo tanto sí que nos encontraríamos delante de una situación que se puede considerar acoso sexual. Y por último, son comportamientos que pueden ser verbales, no verbales o físicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tened en cuenta que los ejemplos no son una lista cerrada, sino solamente ejemplos de acciones que podemos considerar acoso sexual. Como conductas verbales, pueden ser supuestos de insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual. Cuando son flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, indirectas o comentarios obscenos, llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados, bromas o comentarios sobre la apariencia sexual. Pueden ser también, hemos dicho, conductas no verbales. Por ejemplo, exhibir fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas impúdicas, gestos inapropiados, cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo y con claro contenido sexual. Y en último lugar pueden ser conductas físicas, por ejemplo, este contacto físico no deseado y no pedido, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo e innecesario, forzar relaciones sexuales bajo presión, coacción, intimidación o sumisión química. Es importante tener en cuenta que hay comportamientos de acoso sexual que son delitos del Código Penal. Por lo tanto, no solamente podremos activar este protocolo, sino que podremos presentar una denuncia para
en los Mossos d'Esquadra para que haya una intervención en estos casos. La tercera tipología de acoso que recoge nuestro protocolo es el acoso por razón de sexo. La definición que encontramos en el protocolo es la siguiente. Acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento continuo y sistemático, no deseado, relacionado con el sexo de una persona, realizado con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante, humillante o ofensivo. En este caso es importante tener en cuenta dos elementos. El acoso por razón de sexo es un acoso pensado para proteger a las mujeres en el entorno laboral. Por lo tanto, es un acoso que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, por circunstancias que biológicamente, solo pueden afectar a ellas, embarazo, maternidad o lactancia natural, o por el simple hecho de ser mujer. Además, se puede producir la situación de acoso por razón de sexo cuando discriminamos a esta mujer por asumir responsabilidades de cuidado, el rol tradicional del género femenino. Este segundo supuesto, cuando es por su rol de género y no por su sexo biológico, es cuando nos encontramos en una situación de acoso por razón de sexo que puede vivir también un hombre. Es decir, el acoso por razón de sexo no puede ser sufrido por un hombre por el hecho de ser hombre, porque no es de esta forma que lo define la ley. Solamente puede ser objeto de acoso sexual y acoso por razón de sexo un hombre cuando éste vive una situación de acoso por el hecho de asumir responsabilidades de cuidado, es decir, asumir el rol tradicional de género femenino. ¿Cuáles son las principales características de este acoso por razón de sexo? El primero es que tiene que existir una pauta de repetición y acumulación sistemática de conductas ofensivas. En este caso, una sola situación, una sola circunstancia no es suficiente para considerar que se ha producido una situación de acoso por razón de sexo. En segundo lugar, tiene que ser un comportamiento no deseado, no querido por la persona que lo recibe. Nos podemos encontrar en la situación que hay un jefe que utiliza diminutivos para llamar a las mujeres del equipo. Hasta el momento ninguna mujer ha considerado que sea un comportamiento ofensivo. Se introduce una nueva mujer en el equipo que considera que este comportamiento crea un ambiente de trabajo ofensivo o degradante. En este caso podemos considerar que es un comportamiento no deseado, no aceptado por parte de la mujer que lo está recibiendo. La tercera característica es que se relaciona con el sexo de la persona, es decir, con el hecho de ser mujer o con el rol de género femenino. Responsabilidades de cuidado que pueden prestar tanto hombres como mujeres. Y en último lugar, es muy importante tener en cuenta que no necesitamos que sea un comportamiento que se produzca con el objetivo de ofender, sino que lo que importa es que produce el efecto de ofender. Es decir, que aunque la persona que realiza determinados comportamientos utiliza determinados diminutivos o hace determinadas bromas, no lo haga con la intención de ofender, si ofende nos podemos encontrar delante de una situación de acoso por razón de sexo. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones que pueden considerarse acoso por razón de sexo. Ejemplos de comportamientos verbales. Gritar o insultar a una persona por su sexo, por ser mujer.
ridiculizar, ningunear las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de una persona por razón de su sexo, por el hecho de ser mujer, utilizar humor sexista, realizar comentarios y valorar el aspecto físico o incitar a vestirse de forma provocativa, pedir un determinado vestuario porque vamos a una determinada reunión o tenemos una comida con un determinado grupo de clientes. Tener un trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, la paternidad o conductas que puedan afectar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Divulgar información íntima entre los compañeros y compañeras para desacreditar a esta persona. También pueden ser comportamientos no verbales. Por ejemplo, realizar conductas discriminatorias hacia una persona por el hecho de ser mujer o tener responsabilidades de cuidado. Ignorar aportaciones, comentarios o acciones de una persona por ser mujer. Hacer acoso ambiental, es decir, crear este ambiente contrario a la persona, pedir a los compañeros y compañeras que no le hablen, que no la ayuden en su trabajo, que no faciliten los recursos que esta persona necesitaría para realizar su trabajo. Asignar un lugar de responsabilidad inferior a las capacidades de una persona por el hecho de ser mujer, o sabotear el trabajo de esta mujer, o impedir el acceso a medios adecuados por su sexo o su rol de género. Poner obstáculos que impidan participar en procesos de promoción profesional por razón del sexo de la persona trabajadora. O atribuir tareas penosas y que no son propias del puesto de trabajo por razón del sexo o su rol de género. Vemos que son ejemplos de comportamientos que en el fondo crean este lugar de trabajo hostil o contrario a que la persona pueda trabajar en dignidad y de forma correcta. El último caso o la última tipología de acoso que recoge el protocolo es el acoso por comportamientos LGTBI-fóbicos. Consideramos acoso por comportamiento LGTBI-fóbico cualquier comportamiento continuo y sistemático basado en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales de una persona que tenga la finalidad o provoque el efecto de atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica o de crearle un entorno intimidador, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto. Si nos centramos en las características de este acoso, volvemos a ver que es necesaria una pauta de repetición y acumulación sistemática de conductas. No es suficiente un comentario, una acción, un comportamiento que desacredite nuestro trabajo, sino que tiene que ser un comportamiento reiterado y repetitivo en el tiempo. Tiene que ser un comportamiento no deseado, es decir, no querido por la persona que lo recibe. A la persona que lo recibe no le hace ninguna gracia, no acepta de buen grado, aunque no lo manifieste, esta situación repetitiva de acoso. Además, se considera acoso discriminatorio por tratarse de conductas realizadas con el objeto o que tienen la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo donde se integra. No es necesario la voluntad de ofender, como en el caso del acoso por razón de sexo y del acoso sexual. Es suficiente que la persona que lo reciba perciba que es una situación degradante, hostil o contrario a su libertad en el puesto de trabajo. Y además tiene que percibirse este entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de acoso LGTBI-fóbico es acoso contra la persona que pertenece en el colectivo LGTBI+,
o que pensamos que pertenece al colectivo LGTBI+. Por lo tanto, una persona trans, una persona homosexual, una persona con una identidad de género no binaria puede ser objeto de estas situaciones de acoso. Estas situaciones de acoso pueden producirse a través de comportamientos verbales o comportamientos no verbales. Veamos algunos ejemplos. Como en los otros casos, no es una lista limitada, sino que son ejemplos para entender mejor qué situaciones pueden llevar a un acoso LGTBI-fóbico. Por ejemplo, tenemos cuando se realizan comentarios o insultos basados en la identidad de género o la orientación sexual de la persona. Cuando nos dirigimos a esta persona de forma ofensiva por su orientación sexual. Cuando ridiculizamos o ninguneamos las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de la persona por razón de su identidad de género, su expresión de género o orientación sexual. Cuando hablamos de expresión de género sería porque la persona, a nuestro entender, tiene un comportamiento excesivamente femenino siendo hombre, o porque tiene un comportamiento excesivamente masculino o no responde su comportamiento a lo que se espera de un hombre o una mujer. Cuando realizamos estos comportamientos, son comportamientos que se pueden considerar acoso LGTBI-fóbico. Hacer comentarios públicos o privados dirigidos a dejar, desacreditar o humillar a la persona, o desacreditar públicamente a esta persona, objeto de la conducta, y poner en entredicho sus capacidades y habilidades o otro aspecto personal. También pueden ser comportamientos no verbales. Por ejemplo, suplantar la identidad de una persona afectada en entornos digitales para conseguir su humillación pública. Publicar o difundir deliberadamente información personal o confidencial de la persona objeto de la conducta. Ignorar aportaciones, comentarios o acciones de una persona por su identidad de género o su orientación sexual. Invadir la intimidad de la persona objeto de la conducta con el propósito de incomodarla y usar públicamente la información obtenida. Aislar de manera deliberada a una persona en su entorno, de su entorno social y forjar su exclusión de actividades colectivas o comunes. Cuando no le invitamos nunca a tomar el café o hacemos comidas de trabajo pero nunca con esta persona, y el único motivo por lo que justifica nuestro comportamiento es la orientación sexual de la persona. Tener conductas discriminatorias por razón de ser una persona miembro o que pensamos que es miembro del colectivo LGTBI. El protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual, acoso moral y acoso o violencia contra las personas LGTBI del grupo La Mirsa plantea en su parte inicial los conceptos y las definiciones de las situaciones que podemos considerar acoso. Y en segundo lugar, plantea un procedimiento interno para resolver o afrontar situaciones de acoso que se puedan producir en la empresa. Entremos en esta segunda parte, es decir, ¿qué tenemos que hacer en el caso de sufrir u observar situaciones que podemos considerar acoso? El protocolo plantea dos vías, una vía interna o circuito interno y una vía externa. Podemos activar de forma paralela las dos vías. La vía externa puede ser o administrativa o judicial. Cuando hablamos de vía administrativa, hablamos de la posibilidad de presentar una denuncia a Inspección de Trabajo. Cuando nosotros presentamos una denuncia a Inspección de Trabajo, lo que hace Inspección de Trabajo no es ir al grupo La Mirsa, ir a la empresa para identificar si la situación vivida es o no es acoso. Lo que hará Inspección de Trabajo es ir a la empresa para analizar si está realizando las acciones que se consideran necesarias para prevenir y actuar de forma correcta
en el caso de una situación de acoso. Es decir, se ha realizado la formación a sus trabajadores y trabajadoras para que identifiquen las situaciones de acoso, si sus personas de referencia han recibido formación, si el circuito interno es un circuito que funciona de forma correcta, si se ha sancionado en el momento que ha habido un expediente que confirma la existencia de un protocolo, etc. No analiza Inspección de Trabajo si el comportamiento de una determinada persona puede o no puede considerarse acoso. Además, podemos utilizar la vía judicial. Podemos presentarnos por la vía penal o por la vía laboral. Si presentamos una denuncia en vía laboral, lo que estamos pidiendo es que se produzca un resarcimiento por la vulneración de nuestros derechos laborales. Y si vamos por vía penal, lo que estamos pidiendo es que se produzca una actuación contra la persona que ha realizado una conducta que puede considerarse delito de odio o acoso sexual o agresión sexual contra una determinada persona. Ahora nos centramos en el circuito interno. El circuito interno distingue dos procedimientos: un proceso o un circuito para casos de acoso moral y un circuito para los casos de acoso sexual por razón de sexo y por LGTBI-fobia. La principal diferencia entre ambos circuitos es que mientras en los casos de acoso moral se puede producir la mediación, es decir, podemos apostar para lograr un acuerdo informal entre las partes que impliquen la solución del problema, es decir, la finalización de estos comportamientos que se consideran acoso moral. En las situaciones de acoso sexual por razón de sexo y LGTBI-fobia no es posible la mediación y, por lo tanto, si queremos la intervención del protocolo, tendremos que presentar denuncia. Vamos a ver los dos procesos de forma más detallada. Es importante conocer las personas de referencia. Las personas de referencia serán las personas con las que nos pondremos en contacto en el caso de sufrir o identificar una situación de acoso. Escribiremos, iremos a hablar o realizaremos una llamada telefónica a una de las 4 personas de referencia que se identifican en el protocolo del Grupo La Mirsa. Se trata de Nuria Martín, Noemi Castillo, Miguel Ruiz o Alexis Salvador. Fases del circuito interno del protocolo cuando nos encontramos en una situación de acoso moral. El empleado o empleada que viva una situación que puede considerarse acoso se pondrá en contacto con el autor de esta conducta para poner en evidencia que es una situación contraria o una conducta contraria al protocolo y pedir su inmediato cese. Si esta conducta no cesa y se continúa repitiendo, esta persona escribirá al comité de conducta, que iniciará el correspondiente procedimiento previo. Durante 10 días se intentará llegar a un acuerdo en esta mediación sin necesidad de presentar denuncia. Cuando no se llegue a este acuerdo, cuando no se logre el cese de estos comportamientos a través de esta mediación por parte del comité de conducta, se enviará la denuncia al comité, denuncia que se realizará por escrito y se abrirá un expediente informativo. En 30 días se deberá realizar el informe indicando si los hechos han quedado objetivamente acreditados en base a las diligencias practicadas. A partir de este informe es dirección quien tomará la decisión en base a este expediente.
Pasemos a ver las fases del circuito interno del protocolo cuando nos encontramos delante de una actuación que puede ser considerada acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso contra personas LGTBI. En este caso, podemos diferenciar dentro del circuito 3 fases. Una primera fase de comunicación y asesoramiento, fase que se tiene que resolver en 5 días laborables, donde nos pondremos en contacto con una de las personas de referencia para comunicar la situación que vivimos o a la que hemos tenido conocimiento. La segunda fase es la fase de denuncia interna e inicio de la investigación, que puede durar un máximo de 20 días laborables. La comisión de investigación y abordaje estará formada por 3 personas del comité de conducta. Como veremos y ahora explicaré en mayor detalle, la comisión de investigación y abordaje realizará un informe vinculante, que es el elemento que nos llevará a la tercera fase o fase de resolución. Dirección, en 5 días laborables, determinará la sanción por estos comportamientos o para el caso concreto que estamos analizando. La fase de comunicación y asesoramiento la puede activar cualquier persona que esté trabajando en la empresa y que haya identificado una situación que puede considerarse acoso sexual por razón de sexo o por comportamiento LGTBI-fóbico. En este caso no necesitamos la autorización de la persona afectada, sino que comunicaremos a la persona de referencia qué situación hemos visto o vivido que consideramos que es acoso. En estos 5 días se pueden producir 3 escenarios distintos. Se puede producir el escenario de que la persona que está viviendo la situación de acoso, después de hablar con la persona de referencia, acaba decidiendo presentar denuncia y, por lo tanto, activar el proceso formal, activar la investigación de este protocolo. Por lo tanto, la primera conclusión es que la persona que está viviendo la situación de acoso presente denuncia. El segundo caso es cuando nos encontramos en una situación que la persona de referencia valora que puede considerarse que hay indicios de una situación de acoso, pero que la persona acosada no quiere presentar denuncia, ya sea porque la persona acosada nunca se ha puesto en contacto con la persona de referencia o porque, aunque sea ella la que ha pedido este apoyo, termina decidiendo no presentar denuncia. En este segundo caso, cuando hay indicios de que la situación puede considerarse acoso, es importante tener en cuenta que la empresa tiene que realizar medidas protectoras y correctoras. Es cierto que la persona de referencia no podrá comunicar a dirección la persona que ha pedido información o la persona presuntamente acusadora, quién es, porque hay un derecho a la intimidad y a un derecho a la confidencialidad que no se puede romper a no ser que haya la autorización de la persona víctima de esta situación, autorización que realiza en el momento que presenta denuncia. Por lo tanto, el segundo supuesto es: hay indicios suficientes para considerar que la situación es acoso, pero no hay denuncia. En este caso, la empresa tendrá conocimiento de que pasa alguna cosa y que se tiene que insistir en las medidas preventivas o correctoras, sin poder dirigirse contra una persona en específico por desconocer de qué persona se está hablando. Y el tercer caso supuesto es que la persona afectada decide no presentar denuncia, pero tampoco hay evidencias de acoso. La persona ha identificado que no es una situación de acoso, sino es una situación de mucho trabajo, es una situación de falta de empatía
de su director o directora, es una situación que afecta a todo el equipo y no solo a ella, y por lo tanto no es una situación que pueda considerarse acoso. En este tercer caso se cierra el caso. Cuando se presenta denuncia es importante tener en cuenta que se tiene que utilizar el formulario que encontramos como anexo 1 del protocolo. En esta denuncia tendremos que identificar quién solicita la activación del protocolo, de qué protocolo pensamos que se trata, cuáles son los datos de la persona afectada, de la persona denunciada, la descripción de los hechos, y tendremos que hacer un relato con el máximo número de detalles que recordemos, cuándo pasó, dónde pasó, quién estaba presente, si hay o no testimonios, etcétera, si lo contamos a alguien de la empresa o externo, etcétera. Y el consentimiento para iniciar el procedimiento. A partir de la denuncia inicia la segunda fase, la fase de investigación. La denuncia la enviamos, hemos dicho, a una de las personas de referencia, por lo tanto, a una de las personas que forma parte del comité de conducta. Solo puede presentar denuncia la persona afectada. No es como en la primera fase, que cualquier persona no solamente puede, sino que tendría la obligación de presentar o poner en conocimiento estos hechos que considera que son acosos si los conoce, porque es una obligación de toda la plantilla asegurar que el lugar de trabajo es un lugar de trabajo seguro y libre de violencias. La denuncia, pero, como hemos dicho, puede ser presentada solamente por parte de la persona víctima que ha sufrido la situación de acoso. En el caso que esta persona se encuentre en una situación de mucha ansiedad y considere que no puede presentar la denuncia, puede autorizar a otra persona y habrá esto consentimiento explícito para que presente la denuncia. Y a partir de la denuncia se creará la Comisión de Investigación y Abordaje de Situaciones de Acoso, formada por 3 personas del Comité de Conducta, y esta comisión podrá solicitar el apoyo de personas externas expertas si considera que es necesario. La comisión realizará las entrevistas a todas las personas implicadas, a la persona que denuncia, a la persona denunciada y a los posibles testigos de la situación, y emitirá un informe vinculante. En el informe vinculante determinará si hay suficientes pruebas de la existencia de una situación de acoso o si no hay suficientes pruebas para considerar que en esa situación es acoso. El informe vinculante llega a dirección y es dirección que tendrá, dentro del plazo de 5 días, determinar, en el caso que haya evidencias suficientes aprobadas de acoso, el inicio de un expediente disciplinario y de medidas correctoras y alternativas no disciplinarias en el caso que considere pertinente. Y el segundo supuesto es, cuando no hay evidencias suficientes probadas de acoso, el archivo de la denuncia. Por lo tanto, a partir del informe vinculante que determina si hay o no estas suficientes evidencias probadas de acoso, dirección determinará el inicio del expediente disciplinario y la sanción. Es importante tener en cuenta que las sanciones vienen determinadas, y así lo establece el propio protocolo, por lo que establece el convenio colectivo de la industria química. En este caso, tenemos que saber que el convenio determina que son faltas muy graves el acoso sexual, el acoso moral y el acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El convenio colectivo de la industria química considera el acoso sexual, moral
y contra personas LGTBI como faltas muy graves, y también determina que las sanciones que pueden producirse pueden ir desde la suspensión de empleo y sueldo hasta la rescisión del contrato de trabajo en los supuestos en que la falta fuera calificada de un grado máximo. En esta primera parte de la exposición hemos visto las distintas tipologías de acoso: acoso moral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso LGTBI-fóbico o contra personas LGTBI. Hemos identificado la existencia de diferencias entre las distintas tipologías y por eso creo que es importante terminar esta primera fase o esta primera parte de nuestra exposición planteándonos algunos casos para identificar qué acoso serían o si serían situación de acoso. Un primer caso. Mi compañero de trabajo me pide salir una noche juntos y no acepto. Insiste 2 días más, pero cuando ve que no estoy interesada, no insiste más. Nos encontramos en una situación de acoso. Sabemos que mi compañero que su objetivo son objetivos, podríamos decir, sexuales, pero su comportamiento es un comportamiento no ofensivo. No me ha ofendido y además no he insistido en el momento en que le he dicho que no estaba interesada. Por lo tanto, este primer caso no sería un caso de acoso sexual. Otro ejemplo. He recibido sin pedirlo y sin esperarlo la foto de las partes íntimas de otro compañero. En este caso, recibir este mensaje me ha ofendido y me ha colocado en una situación totalmente incómoda. Nos encontramos en un ejemplo de acoso sexual. Solo un comportamiento es suficiente para activar el protocolo. No tenemos que esperar que pasen más cosas. Otro caso. Mi jefa, que es una mujer, en este caso yo soy un hombre, no me da trabajos de responsabilidad porque soy un hombre. Además me lo ha dicho claramente, no confía en los hombres, no quiere que los hombres tengan poder en su equipo. En este caso, aunque me trate o me desacredite o me humille por mi sexo, como soy hombre, no puedo activar el protocolo por una situación de acoso por razón de sexo, pero sí que podría activar el protocolo por mobbing, si esta situación creara una situación realmente que me imposibilite trabajar y me desacredite en mi puesto de trabajo. Nos podemos imaginar otra situación. Tengo la sensación de que mis aportaciones no se escuchan porque soy mujer y además soy la mujer más joven del equipo. Lo he puesto en conocimiento de mi jefe y me ha dicho que no había identificado esta situación, que intentará que no se vuelva a repetir. Nos encontramos en una situación que si fuera repetida en el tiempo podría llevar a una situación de acoso por razón de sexo, pero por el hecho de resolverse de forma inmediata no se puede considerar acoso. Otro caso. Un compañero de trabajo está enviando por email chistes sobre hombres homosexuales y hace comentarios sobre mi vida privada. Son 6 meses que dura esta situación. Es una situación que crea este ambiente hostil en el trabajo, además de entrar en mi vida íntima y crear este ambiente que no facilita pues trabajar de forma digna. Nos encontraríamos en este caso en una situación de acoso contra persona del colectivo LGTBI. Y el último caso. Imaginad que mi jefe tiene en su fondo de pantalla mujeres desnudas. Las chicas o las mujeres del equipo le hemos comentado que nos ofende este comportamiento y él continúa sin cambiar su fondo de pantalla. Nos volvemos a encontrar en una situación que sería acoso sexual, porque es un comportamiento ofensivo, no consentido y además con claras connotaciones sexuales.
Vemos aquí la diferencia entre las tipologías. Cuando nos encontramos con acoso sexual, una sola vez es suficiente. Cuando nos encontramos delante de situaciones de mobbing o acoso moral, acoso por razón de sexo o acoso contra el colectivo LGTBI, tienen que ser comportamientos reiterados en el tiempo. Hasta aquí la presentación del protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual, acoso moral y acoso o violencia contra las personas LGTBI del grupo La Mirsa.